Pero en medio de todas estas malas noticias, me gustaría eh, hablar a tu corazón y traer unas noticias o una palabra que te anime, que te haga ver no solamente lo difícil de la situación, ¿no? Sino que podamos ver más allá de esto, que nuestro enfoque no solamente esté en eso, ¿no? Que sí vamos a tener nuestras precauciones, nuestros cuidados, pero que no solamente sea eso en lo que están puestos nuestros ojos, porque si no hay mucha desesperanza, hay mucho temor, hay mucha inseguridad y no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero yo quiero que miremos un momento, por lo menos en esta hora, podamos mirar otra cosa, podamos ver algo que es a eternidad, algo que donde no existen crisis, no existen pandemias, no existe muerte, es el reino de Dios, es la vida de Dios y el avivamiento y el mover de Dios que está viniendo sobre las naciones. Esto que estamos pasando ahora es una señal más del cumplimiento de las palabras de Dios y cómo Él está preparando el escenario, preparando las naciones para su venida, y antes de esa venida vamos a tener y experimentar un gran avivamiento en las naciones. Yo quiero hablarte de eso en esta ocasión. Quiero que prestes tu máxima atención y te conectes a este mensaje. Mira, es importante, quiero comenzar diciéndote que es importante alcanzar el corazón de los hombres, de las personas, ¿no? De las mujeres, niños, jóvenes. Es importante alcanzar su corazón a través de campañas, congresos, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte, más importante es alcanzar el corazón de Dios, alcanzar la vida de Dios. Y cuando esto ocurre, sabes, cuando Dios es como conquistado por nosotros, Dios permite que la manifestación de su presencia llegue a creyentes y aún a incrédulos. Se benefician cuando Dios es cautivado, cuando Dios es captado, cuando la atención de Dios es captada por el clamor de sus hijos en la tierra. Él hace más real su presencia, más tangible a todos, y esto produce un avivamiento, un mover de Dios diferente a cualquier otro. Sabes, este año, en el mes de marzo, el 8 de marzo aproximadamente, el Señor me dio un sueño, y en este sueño yo estaba hablando, estaba explicando, estaba hablando de lo que es un avivamiento. Y yo recuerdo eso, ¿no? Y me escuchaba a mí mismo hablando a voz alta diciendo, el avivamiento es la respuesta de Dios al anhelo de los creyentes por su presencia. Te lo repito otra vez, el avivamiento es la respuesta de Dios al anhelo de los creyentes por su presencia. Dios se va a manifestar en la medida que tú desees su presencia. El Señor va a responder al hambre que tú tengas por Él. O sea, si tú tienes un deseo intenso por la presencia de Dios, si tú tienes un anhelo por Dios, si a ratos sientes como que lo extrañas, como que le echas de menos, como que te sientes muy lejos y quisieras estar cerca, bueno, si tú tienes ese nivel de hambre, de deseo por estar con el Señor, en esa medida Dios te va a responder. No, si para ti Dios son 3 horas en un templo, 3 horas en un culto, si tú ves la hora para que termine ya, irte a jugar, a comer, si ese es tu nivel de hambre por Dios, no esperes que pase mucho en tu vida, pero si hay alguien, o por lo menos unos pocos, uno o dos, en un lugar que tiene desesperación por la presencia de Dios, amado, eso es lo que cautiva el corazón de Dios, cautiva la atención de Dios y dice, yo tengo que responder a este anhelo que tienen estos mis hijos o mis hijas, ¿no? Entonces, ese es el avivamiento, la respuesta de Dios al anhelo de los creyentes por su presencia. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto le anhelas? ¿Qué tanto deseas la presencia de Dios? La manifestación de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo
en respuesta al anhelo de sus creyentes, de sus hijos, produce un avivamiento, produce un despertar espiritual en el corazón de las personas. Y eso se puede contagiar luego a iglesias, ciudades, naciones, como lo vamos a ver en este mensaje. Pero déjame explicarte que no es lo mismo la omnipresencia de Dios a la manifestación de la presencia de Dios. No es lo mismo. La omnipresencia de Dios es que Dios está en todas partes, en todo momento, ¿no? El Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que vayas está la presencia de Dios. Está ahí en México, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, está en España, en China, está la presencia de Dios, porque Él es omnipresente. Dios está en todas partes. Pero, amado, la manifestación de su presencia no está en todas partes. Eso es otra cosa. Cuando Dios manifiesta su presencia, la esencia misma de su ser, la esencia misma de Dios se hace más tangible en un lugar. Es una sensación fuerte, una conciencia fuerte de que Dios mismo está en el lugar. Puede ser una casa, un templo, una ciudad. Y Dios hace esto en respuesta al anhelo de los creyentes. O sea, ya no es solamente su omnipresencia, sino ahora es la manifestación de su presencia en respuesta al anhelo, al clamor de alguien que dice: yo quiero más de Dios. No me basta las 3 horas en el templo, en el culto. No me basta. Quiero más de ti, Señor. Cuando hay gente que tiene ese deseo por Dios, Dios no solamente está la omnipresencia de Dios, Dios hace notoria y tangible la manifestación de esa presencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, ¿no? Como te había dicho hace un momento, Segunda de Crónicas 7, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Los versículos anteriores relatan cómo Salomón estaba dedicando el templo que había construido para Dios. Este es el primer templo. Y hace una oración Salomón de dedicación de ese templo. Y Dios le responde en este versículo 1 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto, amados, es la manifestación de la presencia de Dios. Cuando pone aquí en la Biblia, la gloria del Señor llenó la casa. Ahora te pregunto, ¿la presencia de Dios estaba en ese lugar antes de que construyan el templo, durante la construcción, cuando el templo estaba construido, cuando estaban dedicando? ¿Estaba la presencia de Dios? En la omnipresencia sí estaba en todas partes. Él siempre está en todos lugares. Ya estaba la omnipresencia. Pero esta descripción que acabamos de leer es la manifestación de Dios, es la manifestación de su presencia. Cuando la Biblia dice: la gloria de Jehová, la gloria del Señor llenó toda la casa, todo el templo. Y dice, mira lo que ocurre cuando la gloria de Dios llena un lugar. Dice: y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y los sacerdotes tenían que ejercer su ministerio, su sacerdocio en el templo, en la casa del Señor. Pero había tanta presencia de Dios allí, la manifestación de Dios era tan fuerte que los sacerdotes no podían entrar siquiera. Versículo 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Wow! ¡Qué preciosa descripción de lo que es la manifestación de la presencia de Dios! Todo el pueblo, dice, todo el pueblo se postra sobre sus rostros en el pavimento.
Eso ya, aquí ya no es como hermano, cante a Dios, venga, ánimo hermano, levante sus manos, humíllese. Aquí no había motivación humana. Aquí era Dios mismo haciendo sentir la esencia misma de su ser, y el hombre y la mujer lo único que pudo hacer es postrarse delante de Dios con su rostro en el suelo, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amado, esto es la manifestación de la presencia de Dios. Y esto, amado, ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también ocurrió en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuándo fue eso? Fue en una manifestación del Espíritu de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Este es el gran día de Pentecostés. En el versículo 1, si lo puedes buscar en tu Biblia, Hechos capítulo 2. Este ya es un libro del Nuevo Pacto, ¿no? Porque lo otro estábamos leyendo del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Como Dios se manifiesta, pero no se acaba ahí, empieza un nuevo pacto y Dios dice, tengo que manifestarme otra vez en mis hijos, en mis hijas. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo mismo que había pasado en la dedicación del templo, cuando la gloria de Dios llenó la casa, llenó el templo de Dios, aquí lo estamos viendo otra vez. Ese viento que soplaba, ese estruendo, dice que llenó la casa. ¿Qué era eso? Era el Espíritu Santo de Dios, era la manifestación de Dios llenando la casa. ¿Y qué pasó? Dice versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas. En otras versiones dice llamas repartidas como de fuego. Llamas de fuego aparecieron sobre las cabezas de los que estaban ahí reunidos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora te pregunto otra vez, ¿la presencia de Dios estaba en ese aposento alto antes de esto? Sí, la presencia de Dios estaba en todas partes. Así es la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. Pero la manifestación de la presencia de Dios ocurrió cuando vino el Espíritu Santo. Esta vez en un nuevo pacto. Ya no era algo externo, sino ya era el Espíritu Santo llenando las piedras vivas de su templo, los creyentes, los hijos y las hijas de Dios. Ya era el Espíritu no solo que estaba sobre ellos, sino que estaba dentro de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no fue solo un templo hecho de oro, fueron los hijos e hijas de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo, que recibieron esta manifestación de Dios, y ya no fue algo solamente sobre ellos, sino fue dentro de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Y es lo que anhelamos, ¿sabes? Es lo que anhelo, es lo que clamo. Le digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Tú puedes decirle ahí en tu casa, lléname de tu Espíritu Santo. Manifiesta tu presencia en mí a través de tu Espíritu Santo. Amado, eso lo hizo el Señor. Lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y muchos podrían pensar, bueno, ya pasó, eso era solamente para la iglesia primitiva, eso era solo para aquellos cristianos. Pero, amado, a través de la historia de la humanidad, desde ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo ha ido manifestándose en diferentes épocas, en diferentes personas, en diferentes naciones, en diferentes tiempos de la humanidad. Yo quiero hacerte solo una mención brevemente de algunos lugares, de algunas personas, de lo que Dios hizo, ¿no? Yo solo te cito moveres de Dios desde el año 1904. Imagínate, antes de eso también pasó muchas cosas, Dios se manifestó, pero solo desde los años 1900. Mira, en 1904, el 24 de septiembre, en Gales, las Islas Británicas de Gales,
Evan Roberts, un joven de 26 años de edad. ¿Sabes? Este joven y algunos de sus amigos no les bastaba un culto de domingo, no les bastaba una reunión. Ellos tenían hambre de Dios y clamaban y decían, Señor, quiébranos, quiébranos, Señor, quebrántanos, y clamaban, queremos tu presencia, sabemos que hay más, queremos más de ti, y clamaban hasta que Dios respondió a ese clamor. ¿Sabes? Lo que pasó en esas islas de Gales fue impresionante. Algunos llamaron a ese avivamiento el Pentecostés más grande que Pentecostés, porque era tremendo, la gente en las calles clamando de rodillas, pidiendo perdón a Dios, ¿sabes? Los jóvenes en las calles orando a Dios, los artistas del momento, todo era Dios ha venido a visitarnos, Dios se ha manifestado en nuestras islas, Dios ha venido a Gales, y era un avivamiento tremendo. Las iglesias de pronto de 50 eran 500 y luego 1000 y luego 5000. La gente iba a las comisarías, los incrédulos llegaban a las comisarías diciendo, somos culpables, tengo esta sensación de culpabilidad aquí, que tengo que pagar mi culpa, por favor, arrésteme. Y no sabían explicar la sensación del arrepentimiento que tenían dentro. Y ahí había los creyentes que les decían, lo que ustedes están sintiendo es el arrepentimiento, necesitan experimentar perdón de sus pecados. Y ahí en las calles la gente recibía a Jesucristo y su perdón y se encontraban con Dios en las calles, porque Dios mismo manifestó su presencia en estas islas en respuesta a unos jóvenes de 20 y pico años que clamaban porque querían más y más de la presencia de Dios. Ahora, en 1906, en California, en la calle Azusa, seguramente has oído tú ya de este avivamiento, a través de William Seymour, un grupo de personas que se reunían en un establo. Ni siquiera era una iglesia lujosa o muy adornada, era un establo donde unos pocos se reunieron a clamar por la presencia de Dios. Y no les bastaba lo poco que conocían, querían más de Dios. Y clamaron y Dios respondió a ese clamor. Amado, hay testimonios de este avivamiento en la calle Azusa, donde la gente tenía milagros, recibían milagros creativos. Gente que no tenía un brazo, de pronto le crecía el brazo a la vista de los demás. Se le formaba un ojo al que le faltaba un ojo. O dientes, o piernas. Era tremendo el poder creador de Dios en este avivamiento de la calle Azusa Street. De ese avivamiento nacieron grandes ministerios que hasta ahora están sirviendo en las naciones, ¿verdad? Las asambleas de Dios nacieron en ese avivamiento. La iglesia cuadrangular nacieron de ese avivamiento en la calle Azusa. También en 1949, en la isla de Lewis, en Escocia, a través de Duncan Campbell, un hombre también que tenía pasión por la presencia de Dios, que tenía hambre y desesperación porque Dios se manifieste en su ciudad, en su nación. Dios respondió a esa hambre y produjo un avivamiento tremendo, donde la gente igual se convertían en las calles, artistas, gentes conocidas, era Dios visitando el lugar. También, amado, quiero mencionarte un avivamiento tremendo que sucedió en Bolivia. La gente que está escuchando ahora este mensaje desde Bolivia, en los años 1970, 72 al 75 aproximadamente. Yo todavía no había nacido en esos años, pero este jovencito, Julio César Ruibal, un joven de 19 años de edad, fue usado por Dios tremendamente, amado, para manifestar la gloria de Dios en esta nación, en Bolivia. Tengo aquí en mis manos un libro, se titula La otra cara de la victoria, es del pastor Carlos Peñalosa. Este
este pastor se convirtió en este avivamiento. Pero él cuenta en este libro parte de su testimonio y su vida, pero él cuenta también cómo Dios usaba a Julio César Ruibal en este avivamiento en Bolivia. Amado, los testimonios son tremendos. Te animaría, si tú lo quieres ver o leer, si tú eres de Bolivia y no has visto o no te has enterado de esto, tienes que ver, esto es tremendo, cómo Dios se manifiesta en la nación de Bolivia, y en este libro lo cuenta en detalle. Este jovencito recién convertido aún, se había convertido en una reunión en Estados Unidos con Kathryn Kuhlman, y Dios lo envió de regreso a Bolivia a predicar el Evangelio. Llegó a hablar con con Hugo Banzer Suárez, llegó a hablar con el presidente en ese entonces de Bolivia, porque hizo un milagro Dios a través de sus manos, y el presidente le entregó, porque Julio César Ruibal se lo pidió, le dijo: 3 cosas le pido, señor presidente, deme todos los estadios de Bolivia, deme un avión para que me pueda movilizar y pueda viajar de ciudad en ciudad predicando este mensaje, y lo tercero, transmita en todos los canales de televisión, en todos los medios de comunicación, lo que Dios está haciendo en estas reuniones. Y era impresionante, del estadio Hernando Siles en La Paz, 40 y tantas mil personas dentro, llenísimo el estadio, y otras miles de miles afuera sin poder entrar a la reunión. Porque Dios se manifestaba, amado, Dios se manifestaba en esas reuniones, y los enfermos eran sanados. Sacaban en camiones sillas de ruedas, muletas, camillas. Era tremendo lo que Dios hacía al manifestar su presencia en la ciudad. Toda la ciudad fue conmovida. La iglesia evangélica empezó de ese mover de Dios en Bolivia, a través de este joven de Julio César Ruibal, que tenía pasión por Dios, que quería servirle, que quería predicar su palabra, quería su presencia, y ocurrió este mover de Dios tremendo en la nación de Bolivia. También hay otro mover de Dios tremendo en Estados Unidos, en una iglesia en Houston, Texas. Tommy Tini, este es el autor, Tommy Tini, él escribió este libro que titula En la búsqueda de Dios, ¿no? En el original es en inglés, pero lo han traducido al español este libro, y él cuenta en este libro esa búsqueda, ese anhelo que deberíamos tener nosotros para acercarnos, para atraer la presencia de Dios. Él cuenta en este libro cómo en una reunión Dios se manifestó, Él mismo bajó al lugar, y los músicos, el grupo de alabanza no podía quedarse de pie para ministrar al Señor. Y lo mismo que pasó cuando dedicaron el templo de Salomón, los sacerdotes no podían ministrar, lo mismo pasó, no podían estar de pie por la presencia de Dios en esa iglesia. La gente corría saltando las bancas hacia adelante para caerse de rodillas, clamando por perdón a Dios, porque estaban viviendo una vida doble. Ese día el culto no terminó 3 horas después. Pasaron días, hasta que esa visitación, ese mover de Dios empezó a bajar. Pero la gente llegaba y al entrar al parking de los coches nada más, ya sentían a Dios en el lugar y caían de rodillas, amado. ¿Qué era esto? Esto no era el poder de un hombre, esto no era el poder de una denominación. Este era Dios mismo manifestándose en un lugar, Dios mismo manifestándose en una nación, en una iglesia, en una ciudad. Y esa manifestación provoca que el corazón del hombre sea cautivado y con ganas de arreglar su vida delante de Dios. Por eso, amado, Dios lo ha hecho antes, lo está haciendo ahora y lo va a hacer. Lo va a hacer. Dios se va a mover de una manera tremenda, amado, en las naciones. Y déjame decirte lo que dice en Hechos 2:17, o desde el versículo 16 lo podemos leer. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ya déjame decirte, yo creo que nadie que conoce la palabra de Dios tiene dudas de que estamos viviendo ya en esos últimos días. Porque vemos las señales que Jesús habló de pestes, ¿no? De las pandemias que estamos viviendo ahora, la pandemia, esas son pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Todas las señales, los terremotos, los maremotos, todo el temblar de la tierra, son señales que está pronta la venida del Señor Jesucristo. Estamos en los últimos días. Y dice el Señor, en los últimos días derramaré de mi espíritu. No lo digo yo, no lo dice una denominación, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y como un resultado de ese derramar del Espíritu de Dios, vamos a tener lo que dice la Biblia, sueños, visiones y profecía. Quiero decirte, la iglesia del Señor tiene que aprender lo que es el lenguaje del Espíritu en sueños, en visiones y en profecía. Cada vez estamos más cerca de los últimos días, estamos ya en ellos. La iglesia del Señor necesita entender este mover del Espíritu en sueños, visiones y profecías. Lo dice en la palabra, no lo estoy diciendo yo, léelo ahí, tú lo ves también, lo puedes ver. Estas son señales de los últimos tiempos, cuando el Espíritu del Señor se manifiesta. Lo tenemos claro, ¿verdad? Ahora, te quiero aclarar, quiero poner una base bíblica a lo que te voy a compartir ahora, porque es algo tremendo, es algo poderoso, pero tenemos que tener una base bíblica para todas las experiencias que tenemos con Dios. Entonces, estamos viendo los últimos días, Dios derrama de su Espíritu y tenemos sueños, visiones y profecías. Luego dice el apóstol Juan en Apocalipsis 4.1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando el apóstol Juan recibe esta visitación de Dios, él estaba en la isla de Patmos, había sido exiliado por predicar el Evangelio. Físicamente estaba en esa isla, pero cuando tiene este encuentro, dice el versículo 2, al instante estaba yo en el Espíritu. Al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Y por qué? Porque le dice: sube acá, te mostraré lo que está por venir. Y al instante Juan, el apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, estaba en el Espíritu. Y ahí empezó él a ver todo lo que tenemos registrado en el libro del Apocalipsis. Mientras su cuerpo estaba en la isla, en el Espíritu él estaba recibiendo toda esta revelación en la que sabemos que estamos en el equipo ganador. Apocalipsis no es para que le tengas miedo al diablo y los 10 cuernos y la bestia y el dragón, no es para eso. El Apocalipsis está escrito para que sepas que estás en el equipo ganador. Si estás con Dios, tenemos la victoria al final de todo, amado. Pase lo que pase en las naciones, si te agarras de Dios, estás siendo parte del equipo ganador. Al final ganamos nosotros, ganamos con Dios. Pero esa experiencia tuvo Juan. Pero hay otra que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12.1, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Le pasó algo a este hombre, él está hablando de él mismo, no quiere vanagloriarse, entonces dice: conozco a alguien, dice,
Pero dice él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe. ¿Qué le pasó a este Pablo en el cuerpo o fuera del cuerpo? Dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Mira esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Él no sabe describirlo si fue en su cuerpo o solo fue en el espíritu, fue solo en su espíritu. No lo sabe. Dios es el que sabe, dice él. Pero ¿qué pasó? Fue llevado al paraíso y al tercer cielo. Y no le dio permiso de expresar lo que vio allá. A algunos sí, el Señor les da mensajes y lo expresan, como en el caso de Juan en el Apocalipsis. En este caso, a Pablo solo le dejó ver el paraíso y el tercer cielo, le mostró cosas, pero dijo, no digas nada de lo que has visto. Y ahí se mantuvo obediente el apóstol Pablo. ¿Por qué te hago esta base bíblica? ¿Por qué he tomado el tiempo para explicarte estos versículos? Porque lo que te voy a contar ahora, amado, es algo sobrenatural, es algo que para muchos es difícil de creer, para muchos es solo un sueño o una imaginación, pero quiero decirte, amado, esto es algo que he vivido personalmente y puedo decirte como testigo de esto, de que te digo delante de Dios y no miento. El año 2001, en octubre, yo estaba muy joven en el Señor, todavía había tenido como aproximadamente 2 años de cristiano y estaba en una escuela de misiones, en Juventud con la Misión en Santa Cruz. Y en ese entonces estaba buscando a Dios, estaba orando porque había terminado mi escuela de discipulado y entrenamiento. Dios había hecho tantas cosas en mi vida, tanta sanidad había traído. Estaba muy agradecido, iba a empezar mi etapa como misionero voluntario allí en la base de Juventud con la Misión en Santa Cruz, en Bolivia. Y estaba orando a Dios, agradeciéndole por lo que había hecho ese tiempo en mi vida y por lo que iba a venir. Estaba con mucha expectativa. Le decía, Señor, muéstrame qué tienes para mi vida. Gracias por lo que ya has hecho, pero sé que hay más. Señor, háblame, Señor. Y estaba ahí clamando con los ojos cerrados. Estaba despierto, no estaba durmiendo. Quiero aclararte, no estaba durmiendo, no estaba drogado, no estaba borracho. Estaba hablando con Dios. Y de repente, amado, de pronto aparecí en medio de un estadio. Estaba en un estadio en medio, estaba parado en medio de un estadio. Veía hacia arriba y veía las graderías, todo alrededor de mí. Y estaba tratando de entender dónde estoy. Si estaba orando allí, ahora estoy aquí parado en este estadio, tratando de entender. Mira, no sé si fue en mi cuerpo que el Señor me llevó hasta ese lugar o fue en el espíritu nada más, solo Dios lo sabe. Pero estaba ahí, sé que estaba ahí mirando el estadio, pero oía venir desde lejos como un viento, como un, no sé, algo que venía, un sonido que cada vez era más fuerte porque se acercaba más y era más fuerte, y de pronto fue como una ola gigantesca, grande, como un tsunami que desde la parte superior del estadio llegó y llenó el lugar, cayó dentro del lugar y vi como llamas de fuego apareciendo en diferentes lugares del estadio. Luego el Señor me cogió de ese lugar, de donde estaba en el terreno del estadio, me levantó de ahí y me puso en las graderías, arriba del todo, arriba del mismo estadio, y de ahí veía y seguía viendo llamas de fuego repartidas por todo el lugar en el estadio. Luego terminó esta visión, era como que yo estaba dentro de todo lo que estaba pasando. Terminó este tipo de experiencias y empezó otra diferente. En esta yo estaba como mirando en una pantalla de cine, como mirando algo ahí. No era parte de eso, pero yo miraba eso. Y vi tres personas en filas de 3. 3 estaban parados. Detrás de ellos 3 y 3 y 3 así, 3, 3, 3, hasta donde no se podía ver el fin de la fila. Era mucha gente que estaba en filas de 3. Todos ellos tenían rasgos africanos, tenían la piel oscura,
el cabello negro, rizado, todos estaban en esa formación de 3. De pronto todos ellos cambiaron y se volvieron asiáticos. Todos tenían los ojos rasgados, el pelo negro liso, y en la misma formación de 3, 3, 3. Y después cambiaron todos ellos y todos se volvieron rubios. La piel blanca, el pelo rubio, y en la misma formación de 3, 3, 3, 3, 3. Y terminó la visión, terminó esta experiencia que Dios me permitió vivir. Abrí mis ojos y estaba ahí en el lugar donde estaba orando. No podía estar de pie, estaba como tambaleando por el impacto espiritual de esta experiencia. Mi cabeza era como si estuviera con fuego encendido, así me sentía un fuego aquí muy fuerte. Y salí ahí de ese lugar y me eché sobre mi cama, impactado por lo que había visto. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a explicar lo que me mostró ese día. Son dos partes. El estadio es una y la formación de 3 es otra cosa. Yo quiero hablarte en esta oportunidad solo de la visión del estadio, porque lo otro tiene su propósito, es una estrategia de Dios que en otro momento lo compartiré. Pero lo primero es, y creo que es fácil de entender, es lo mismo que pasó en el aposento alto, cuando estaban 120 reunidos y de pronto vino el estruendo de un viento, el Espíritu Santo que venía como viento y llenó todo el lugar y se aparecieron llamas de fuego. Lo mismo, pero en proporciones más grandes. Esta vez no era un aposento alto, era un estadio. Y el Espíritu Santo vino como olas, como tsunamis, descendió y se manifestó sobre las personas. Por eso este ministerio se llama Olas del Espíritu. Pero no es una idea mía, no es un proyecto mío, no es algo que se me ha ocurrido. Esto ha nacido en el corazón de Dios. A Él le ha placido mostrarlo a un vaso de barro. Y solamente estoy tratando de obedecer en qué hacer para que eso venga el cumplimiento de esa visión. Pero en esa visión, amado, podemos ver la manifestación de la presencia de Dios en este lugar. Y va a impactar esto naciones de África, naciones de Asia, naciones de Europa, de Estados Unidos. Va a impactar las naciones, este derramamiento del Espíritu de Dios como tsunamis, como olas de su Espíritu. Va a impactar todo el mundo. Este va a ser la gran cosecha final. Este mover va a ser, esta manifestación de Dios va a ser la última antes de la restauración de todas las cosas, el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. Este va a ser el mover de Dios, donde millones y billones de almas van a ser salvados. Esta manifestación de Dios, amado, lo tengo muy claro. Tiene que haber alguien que dice, sí, Señor, hazlo. Tiene que haber alguien en la tierra, tiene que haber personas, hijos e hijas de Dios en la tierra que digan, Señor, tú lo has hablado, nosotros te creemos, manifiesta tu presencia como tsunamis en las naciones. Manifiesta tu gloria sobre nosotros. Esto tiene que ocurrir en respuesta al clamor de sus hijos. Tú y yo tenemos que clamar porque Dios lo haga. El mundo y las tinieblas están cubriendo las naciones. Cada vez está peor, todo está cada vez peor. Pero este es el mejor momento donde la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida, sobre tu casa. Dios se va a manifestar, va a venir en medio de las tinieblas. Y es más, dice Isaías, que aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista la luz del Señor. Y este es el clamor, este es el hambre que hay que tener. Decir, Señor, ven. No me basta una reunión de domingo. Dios, quiero tu presencia, manifiéstate. Habrá alguien que se quiebra por dentro. Habrá alguien que se rompe por dentro y decir, Señor, si no vienes tú, mejor me muero. Si tú no te vas a manifestar, ¿para qué es mi existencia si no te voy a ver en la tierra de los vivientes? ¿De qué sirve vivir? Habrá alguien que tiene esa pasión por la presencia de Dios. Amado, estos hombres y mujeres de Dios es que Dios está buscando. Y este avivamiento viene sobre las naciones.
Dice en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas, como las olas cubren al mar, así la gloria de Dios va a cubrir las naciones. Y eso viene sobre las naciones, amado. Ya viene, hay que estar preparado, hay que prepararse. Esto va a venir, esas olas van a venir y nosotros tenemos que estar posicionados para solamente fluir con esas olas. Como hacen los surfistas profesionales, ellos solamente se posicionan y esperan ese mover de esa ola y luego la ola es la que les dirige por dónde ir. Ahí tenemos que posicionarnos en Dios, amado. Esa es nuestra tarea. Señor, en cómo me puedo posicionar para este mover que quieres traer. Esto es tremendo, amado, esto es tremendo. Y no me considero yo como el único a que Dios ha mostrado esto, amado. He encontrado en estos años de mi búsqueda de Dios y del entendimiento cada vez más claro de su visión, he encontrado siervos de Dios que han hablado, que Dios les ha hablado también a ellos con relación a este avivamiento. El Rick Joyner en el año 1987, Dios le mostró el avivamiento que vendría para traer la cosecha final. Dios le mostró estadios llenos al mismo tiempo. No solo una vez al año, no, estadios llenos al mismo tiempo. Iglesias de 100 miembros creciendo en 1000 por semana, luego en 1000 cada día. Los informativos seculares transmitiendo en vivo los milagros, las resurrecciones, las sanidades, el poder de Dios sobre las personas. Entonces, amado, esto es algo que Dios está hablando en varias veces, en varias generaciones, en varias personas. Y esto es lo que es nuestro motor como iglesia, como creyentes. Olas del Espíritu Online han nacido para ti que a lo mejor no tienes dónde congregarte, o vives en un país lejos de España, o vives en México, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, donde sea que estés siguiendo esta transmisión, pero no tienes una iglesia, no tienes una red a la cual conectarte y pertenecer. Pues, amado, esta es la iglesia online, en la que tú te puedes conectar y ser parte de esta iglesia en línea, donde vas a recibir, amado, más revelación de Dios con respecto a esto de la visión del avivamiento que viene, donde vas a ser entrenado y capacitado para ser parte de este avivamiento. Porque no vas a pasar tu cristianismo sentado de domingo en domingo, esperando que venga Jesús. A eso no te ha llamado el Señor. Sí hay que congregarse, no me malinterpreten, pero ese no es el propósito final de tu vida cristiana con Dios. Dios tiene un propósito para ti. Tú tienes que hacer tu parte. Y en esta iglesia Olas del Espíritu y en esta iglesia online también vamos a discipular y a entrenar personas para que cumplan sus propósitos en la nación donde nos estés mirando. Desde donde tú te conectes, vas a ser parte de una red internacional. Y en el Espíritu de Dios estamos unidos, porque Dios está allí contigo en Bolivia, en México, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en donde tú estés. Dios está ahí contigo como está aquí también. Y si nos unimos a su Espíritu, un Espíritu somos con Él. Entonces podemos ser uno a pesar de los kilómetros que nos separan. Puedes conectarte a este mover del Espíritu de Dios desde donde es el lugar en que vives. Por eso quiero invitarte, amado. Para eso nos preparamos. Para eso estamos aquí, amado. Para que Dios nos use como instrumentos en este avivamiento que va a liberar sobre las naciones. Sobre las naciones viene esto, amado. Entonces, me gustaría invitarte a que te sumes, a que cojas esta visión y seas parte de esto. Desde el lugar donde estás, contáctanos, ¿no? Escríbenos, mándanos tus comentarios, mándanos tus datos, una manera de contactarte y así podemos conectarnos en esta red. En México tenemos una pareja preciosa, Eric y Lupita, están allí en Guadalajara con Olas del Espíritu en México. También puedes conectarte, si tú nos estás mirando desde México, puedes contactarte con ellos también
allí en Guadalajara. Dios va a proveer las personas en cada nación que van a conectarse a este mover. Pero si tú eres uno de esos, a lo mejor tú eres esa persona que Dios quiere usar en esa nación para que las olas del Espíritu lleguen también allí. Por eso te invitamos a que te unas, a que te conectes a este mover del Señor. Para terminar, me gustaría orar. Me gustaría que oremos juntos. Porque en realidad lo único que queremos hacer es la voluntad de Dios. Aquí no estamos por buscar la fama de nadie, el aplauso de la gente. No estamos aquí para agradar a las personas. Queremos agradar a Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor? ¿En qué te podemos servir? Háblanos, ¿qué quieres que hagamos, Señor? ¿Cuál es nuestra parte para que estas olas del Espíritu se manifiesten en las naciones? Háblanos, Señor, quebranta nuestro corazón. Queremos más de ti, Señor. Tenemos hambre y sed. Señor, somos perseguidores de tu presencia. Señor, no nos basta una buena reunión de domingo. Queremos la manifestación de tu Espíritu. Queremos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en el nombre de Jesús. Quiero orar ahora para las personas que se están conectando y están escuchando este mensaje, donde quiera que estés viviendo. Quiero orar al Señor para que Él pueda mover su espíritu, como está escrito en su palabra, con sueños, con visiones, con profecía. Quiero orar para que Dios venga a alborotar tu cristianismo, porque por muchos años has estado pasiva, solo de domingo en domingo y alguna reunión de media semana. Ese no es el todo, eso no es el todo de tu propósito, te lo digo en el nombre de Jesús. Quiero orar para que Dios venga a alborotar tu vida cristiana y espiritual, que Dios venga a sacudirte y a despertarte y a mostrarte que hay mucho más en su espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, si he hallado gracia a tus ojos, derrama, Señor, sobre mi hermano, mi hermana, o este amigo, esta amiga que está mirando ahora este mensaje. Derrama de tu Espíritu Santo, dale sueños, dale visiones, manifiesta tu poder, Señor, sobre su vida y hazle, Señor, un visionario, hazle un perseguidor, hazle un hambriento, un sediento por tu presencia, por tu palabra, por tu revelación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, manifiesta tu gloria en México, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Perú. Manifiesta tu gloria en Argentina, en Paraguay, donde sea que llegue este mensaje, Señor, en El Salvador, Señor, en Nicaragua, en Honduras, en México, en Puerto Rico, donde quiera que llegue este mensaje, en todo el mundo de habla hispana, Señor, en el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria, Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos hablas. Gracias porque no hay silencio. Siempre nos estás hablando, Dios. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, amados, por estar conectados. Ya lo sabes, los domingos la iglesia online Olas del Espíritu en España, las 5 de la tarde. En Bolivia, como lo ves aquí atrás en la imagen, las 11 de la mañana. En Ecuador las 10. En México también es las 10 de la mañana. Y tú busca la diferencia de horario en tu nación. Empezamos siempre en España a las 5 de la tarde. Calcula la hora y conéctate en ese horario. Y pasa la voz, por favor. Pasa la voz, pasa estos videos, estos mensajes con tus contactos, con tus familiares. Que Dios siga trayendo más a los fieles, a los que están conociendo al Señor, a los que están entrando en el reino de Dios a través de este instrumento, de esta herramienta que es el Internet. Pasa la voz. Lo poco que puedes hacer al compartir este vídeo o etiquetar a un amigo, no sabes que eso puede causar un impacto generacional
en el corazón de a quien que lo va a escuchar y Dios va a tocar su vida. Entonces este es el momento de las redes sociales, este es el momento del internet, se está alcanzando más vidas a través de esta herramienta que en los templos. Así que este es el momento, tú tienes que hacer tu parte, compártelo, coméntalo, dale me gusta, etiqueta a tus amigos, que esta red siga creciendo y que sigamos construyendo el reino de Dios y preparándonos para el derramar de las olas del Espíritu, el gran avivamiento que viene para las naciones. Nos vemos pronto, quédate conectado, no te pierdas, el próximo domingo estamos todavía con más de la palabra de Dios. Bendiciones, que el Señor te bendiga grandemente.